Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en este segmento Matrimonio y Legado, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Ya los extrañábamos aquí de nuevo con ustedes para pues darles la palabra de parte de Dios. Buenos días, sí, gracias a Dios estamos en el mes 11. Estamos a un pasito de que este año concluya con el favor de Dios, ¿verdad? Hemos estado transcurriendo en él, meditando su palabra, escuchando su consejo, atesorándola en el corazón y poniéndola por obra. Y seguiremos entonces con el tema Conozcamos al Padre. Fíjense, el tema conocer al Padre es tan fundamental, es tan una columna en nuestra vida, que muchos tomamos decisiones y sin considerar el fundamento de nuestra vida, de dónde es nuestro origen, hacia dónde estamos yendo, porque la identidad la da nuestro Padre. Y entonces, la última semana que consideramos este tema, decíamos como consejo, medite en la dimensión del amor de Dios, el amor de nuestro Padre. Experimente su paternidad a través de tiempos de intimidad y de conocerle personalmente. Incluso en aquella ocasión decíamos, vuelva a revisar las citas que hemos comentado. Vaya a su Biblia, que es el manual del fabricante, el manual de nuestro Padre, y lea ahí, introdúzcase en la palabra, en la profundidad del corazón. Toda la Biblia es la historia del corazón de nuestro Padre, cómo a través de nuestro Señor Jesucristo establece este plan precioso que nos regresa nuevamente a su presencia. Y un ejemplo de ello, de esas citas bíblicas, está en Romanos 8:28, de la palabra de Dios para todos. Esta quiero referírselas nuevamente porque es sumamente rica, sumamente sólida para entender e ir conociendo a Dios como nuestro Padre. Dice así en Romanos 8:28 al 30: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que sería como su hijo. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Romanos 8:28 al 30, de la palabra de Dios para todos. Dice, Dios obra para bien de los que Él ha llamado conforme a su propósito. Usted y yo, tú y yo, joven, hemos sido llamados de parte de Dios conforme a su propósito. Piense en esto un momento, deje que llegue hasta su espíritu, en lo más íntimo de su corazón, y ahí asiente esta palabra. Dice que nos conoce desde antes de la creación del mundo. Dios nos conoció antes de la creación del mundo, cuando éramos espíritu, y decidió que fuéramos como su Hijo. No fue una ocurrencia momentánea, no fue algo que ha inventado el hombre, no fue algo que se le ocurrió al hombre. Dios mismo decidió que fuéramos como su Hijo, siendo pues Cristo el mayor de todos esos hermanos. Todos los que hemos aceptado el señorío de nuestro Señor Jesucristo y que ahora tenemos como Padre al Dios eterno, pues somos hermanos en la fe.
Dios decidió de antemano aceptarnos a través del sacrificio de su Hijo como sus hijos, adoptarnos como hijos suyos, con todos los derechos, no como la adopción que socialmente o que judicialmente conocemos, sino una adopción en el corazón de Dios, con los mismos atributos coherederos juntamente con Jesucristo. Él nos eligió de antemano. Antes de que usted y yo estuviéramos en esta tierra, antes de que tú y yo estuviéramos en esta tierra, Él ya nos había elegido. Así que no es fortuito, no es una obra de la casualidad, no es porque alguien, que siempre Dios usa a personas para hacernos conocer de Él, pero es Él mismo invitándonos y poniendo esto en nuestro corazón. Nos eligió de antemano y nos aprobó, dice, dándonos de su gloria, gloria como la del unigénito, su gloria manifiesta en todo lo que está alrededor. Simplemente hoy, la vida, ¿verdad? Hoy estamos ustedes y nosotros aquí sintonizándonos y disfrutando de su gloria. Sí, si tiene alguna duda, luego sale a su ventana y ve al cielo. Y si tiene árboles cerca o naturaleza o aún su mascota puede ver, Dios la creó. Todo eso lo hizo Dios. Y esa es su gloria manifiesta. Y claro, pues cuánto más si nos ha dejado a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos disfrutar cotidianamente de su gloria, manifiesta en toda su creación. Bien, repasemos lo que habíamos considerado acerca de conocer al Padre. Y entonces vayamos a lo que significa conocer. Y conocer es averiguar por medio del uso de nuestras facultades, tanto del pensamiento, como las que son las racionales, como de entendimiento, las no racionales, la naturaleza y cualidades de aquellos con quienes nos relacionamos, personas de nuestro entorno, que están en nuestro entorno. Los sinónimos de conocer es saber, comprender, entender. La raíz etimológica de estas palabras es cum y noxco. Son palabras raras, ¿verdad? Pero es cum y noxco, que quiere decir saber, tener noción. Eso es la raíz etimológica de conocer. Y bíblicamente es la relación con una persona y el actuar consecuentemente atendiéndola. Incluso con el alcance de intimar en dicha interacción, es decir, de una profundidad que interviene el espíritu, el alma y el cuerpo. Conocer a Dios como Padre es guardar y obedecer sus principios y ordenanzas. Y como ven, toda esta significado de conocer, pues realmente nos aclara de cómo conocer a Dios como Padre, ¿verdad? Que es guardar, obedecer sus principios y sus ordenanzas. Es intimar con Él, es conocerlo cada día más a través de su palabra, ¿verdad? Que es cuando también intimamos, pues nos acercamos a Él, lo vamos conociendo, sus rasgos de carácter, es acercándonos cada vez más a Él, es como podremos conocer al Padre en esa intimidad profunda con Él. Podemos ver y leer en Efesios 1, del 4 al 6, también en la palabra de Dios para todos, dice así: Dios quiere bendecirnos de esta manera, porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado.
Efesios 1:4 al 6, palabra de Dios para todos. Fíjese, Dios ya lo hizo. Por favor, acéptelo, medítelo. Él ya lo hizo. Él no está condicionado a lo que usted y yo pensamos, a lo que usted y yo vivimos en este momento. Él lo estableció y lo ejecutó. Dice en esta porción, Dios quiere bendecirnos de esta manera, porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Nuestro Padre que está en los cielos desea que podamos expresar su imagen y su semejanza y así encontrar la plenitud para nuestra vida. Ser un pueblo que le honre en todo lo que hagamos. Y Él lo decidió antes de la creación del mundo, antes de que usted y yo, tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Dios ya lo había decidido. Dios lo estableció y Él cumple todas las cosas que Él ha establecido y que nos informa o que nos comunica o que nos hace conocer a través de su palabra. Sigue diciendo en esta cita, por el amor que nos tiene Dios, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Subráyelo, medítelo, considérelo, porque es a través de la obra de Jesús en la tierra y su sacrificio en la cruz que nos da derecho a ser adoptados hijos del Padre Eterno. Así está escrito en su palabra. Así lo determinó Él antes de la fundación del mundo. Así que antes que el hombre empezara a tener consideraciones acerca de Dios, Dios ya lo había decidido. Y eso es muy importante que lo entendamos, que lo meditemos, que lo reflexionemos. Sigue diciendo en esta porción, eso era lo que él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios se agrada de habernos seleccionado, de habernos escogido, de habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos de Él, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es a través precisamente de esa obra en la tierra y de su sacrificio que nos da derecho a ser adoptados hijos del Padre Eterno. Nuevamente, solo hay un mediador y solo hay alguien que a través de él podemos ser llamados hijos del Padre Eterno y se llama Jesucristo. Y dice que lo que él planeó, esta salvación, este plan de salvación que él estableció, él lo planeó y le dio mucho gusto hacerlo. Él se agrada de su obra y esta es obra de él, el habernos hecho hijos suyos conforme a su imagen y su semejanza. Sigue diciendo la cita. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor. Conocer al Padre es conocer el amor. Y el que conoce el amor, conoce al Padre. Somos hechura suya para manifestar sus atributos en esta tierra. Jesucristo decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esas son las cosas que nos distinguen. Esas cosas, esos atributos son los que tenemos de nuestro Padre. Somos hechura suya. No somos de la circunstancia. Si bien es cierto, participaron nuestros padres, claro que sí. Pero el que puso aliento de vida en el vientre de mamá fue Dios. Y luego Él formó todas las cosas que habían de suceder posteriormente. Termina esta cita diciendo que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Por amor dio nuestro Padre lo más preciado que tenía, a su Hijo Jesucristo, para que en su obra, a través de su ministerio en esta tierra, creyendo nosotros y conociéndole, podamos acceder al Padre que está en los cielos. Léalo, subráyelo, transcríbalo, órelo, para que Dios le dé esta revelación a todo su ser
y sea una verdad que usted guarde en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. La palabra nos amplía este entendimiento y nos muestra cómo el amor, o sea, el amor de Dios, está relacionado con el conocer a nuestro Padre eterno. Y en primera de Juan 4, 7 al 10, en Palabra de Dios para Todos, nos señala: estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como a su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En esto Dios nos demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el amor de Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y bueno, veamos por partes cada parte del versículo. Y dice: estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y así es. El amor, lo hemos visto varias ocasiones también, viene de Dios. Somos hermanos, pues tenemos el mismo Padre, ¿verdad? De esto hemos hablado también acerca de nuestro Padre. Tenemos a un mismo Padre, al Dios soberano del universo, y compartimos su esencia, que es su amor, que está referido en Primera de Corintios 13, del 4 al 7, en la versión de Reina Valera. Yo creo que usted lo conoce muy bien, este versículo siempre lo ocupamos en varias formas, ¿verdad? Como mostrar nuestro amor a nuestro prójimo, a nuestro esposo. Es un versículo muy importante para nosotros con referencia al amor. Y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué versículo tan importante que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cómo refiere al amor. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. Y así es, ¿verdad? Todo el que ama a Dios como su Padre y conoce a Dios. Pues conocemos de su amor y de su misma esencia, pues hemos aceptado el sacrificio de redención de Jesucristo y con ello adoptados como hijos de Dios. Fíjense que lo que este versículo nos está describiendo, cómo es ese amor de nuestro Padre, ¿verdad? Pues es su misma esencia de Él, lo hemos visto tantas veces, que en su naturaleza de Dios es el amor, y cómo en ese amor nos ha aceptado como sus hijos y somos adoptados, ¿verdad? Somos adoptados como sus hijos. Dice también: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y esto es bien cierto, ¿verdad? Si no conocemos verdaderamente quién es Dios, cuál es su esencia, su naturaleza, pues no vamos a entender ese verdadero amor que Dios nos ha mostrado, ¿verdad? Parece sencillo de entender, pues quien no experimenta en toda su expresión el amor, no puede conocer a Dios. Y así es, nosotros lo podemos ver a quienes no conocen de Dios, ¿verdad? No pueden expresar este tipo de amor, lo que significa ese verdadero amor que Dios dio por usted, por mí, por cada uno de sus hijos, ¿verdad? Es un amor que no tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? Porque vale la sangre de Cristo. Entonces, es muy importante que podamos entender este amor que Dios nos describe en Primera de Corintios 13. Y sigue en esta porción que estamos estudiando, dice: en esto Dios nos demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo
para que tuviéramos vida por medio de Él. Eh, Siempre uno, de manera natural, de manera espontánea, dice, bueno, ¿cuál es una demostración de amor? Incluso ha habido quien escribe acerca de los lenguajes del amor. Dios demostró su amor de una manera tan relevante, tan trascendente, que ha transformado la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, porque Él lo envió a este mundo para que tuviéramos vida por medio de Él, la vida abundante y la vida plena, que en el Espíritu se establece, se disfruta de parte de Dios. Pues de tal manera amó Dios al mundo, ama a Dios al mundo, que entregó lo más valioso que tenía, a su Hijo. ¿Para qué? Para pagar esa deuda de pecado que teníamos todos nosotros. Qué manera y qué demostración de amor. Subrayen su Biblia, subrayenlo, considérelo, póngalo en oración, porque esa es la demostración de amor. Hay veces que uno dice, bueno, es que, ¿cómo sé que Dios me ama? ¿No? Pues imagínese, envió a su Hijo Jesucristo a pagar en la cruz por nuestros pecados y ahí nos redimió, ahí pagó toda la deuda esa que teníamos de pecados y nos libró de ese asunto para regresarnos al reino de nuestro amado Padre eterno. Y entonces ahora, siendo adoptados hijos de Él, tenemos acceso a toda la herencia, coherederos juntamente con Cristo, como hijos. Sigue en la versión y en la porción que estamos leyendo, el verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios. Sí, a veces uno en la expresión o en la manera en que damos a entender nuestro amor es que nosotros lo otorgamos, pero el amor de Dios empezó antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra. Pues si nos eligió antes de la fundación del mundo, imagínense, imaginémonos, Él antes de que estuviéramos en esta tierra ya nos había elegido, ya estábamos en su propósito. Por lo tanto, pues ese amor está antes que cualquier expresión favorable que nosotros tengamos hacia Él. Entonces, cuando podemos manifestar este amor, el amor de Dios, y hacia Él en primer lugar, entonces Él está morando en nosotros. Entonces le estamos conociendo verdaderamente, porque Él es amor. Entonces, cuando nosotros depositado ese amor en nosotros, lo podemos expresar también hacia Él, entregando nuestra vida, todo lo que somos, entendiendo que todo fue creado por Él y para Él. Y entonces lo que hacemos, las cosas cotidianas, todo lo que entendemos a nuestro alrededor, todo lo que Él nos ha proporcionado, sabemos que viene de Él. Y en gratitud podemos ser buenos mayordomos, hacer las cosas que le agradan por amor. Y termina esta cita diciendo, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Esta es la dimensión de nuestro Padre eterno, que ahora podemos vivir en nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos aceptado el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, disfrutamos de este amor. Somos parte de este anhelo del corazón, de este plan de Dios que ya se está cumpliendo en usted y en mí, en ti y en mí, joven. Qué bendición poder considerar el amor de Dios y entonces conocerlo, porque es a través de su amor, a través del sacrificio en la cruz, de parte de nuestro Señor Jesucristo, es que conocemos ese amor y que tenemos un entendimiento más amplio de la dimensión del amor de Dios. Y entonces tener el entendimiento del amor de Dios nos lleva a la paternidad de Dios. Y en la paternidad de Dios tenemos identidad, la identidad original de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos.
Esa es la dimensión de conocer a Dios como Padre, de entender que a través de su amor es que regresamos nuevamente a esa consideración original de nuestras vidas y del propósito de las mismas en esta tierra. Sí, bueno, el consejo práctico de la semana es que usted pueda transcribir esta cita, primera de Juan 4, del 7 al 10, y que ustedes puedan meditarla, puedan orar y vivir cada día de esta siguiente semana. Y pues así también con cada uno de los integrantes de su familia puedan hacerlo, va a ser de mucha bendición. Mire, cuando uno medita la palabra que Dios nos da, cuando la oramos y, y realmente la ponemos en práctica cada día, Dios nos muestra su grandeza, nos muestra su voluntad, le seguimos conociendo y es una manera de cómo conocemos a Dios, ¿verdad? Siempre el estar en esa intimidad relacionándonos con Dios, pues vamos a seguirlo conociendo. Él se da a conocer a través de muchas formas, ¿no? Y una de ellas es transcribirla porque Él nos sigue hablando. La palabra de Dios siempre, siempre nos está refrescando nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que aún nos falta por hacer, por corregir y estar dispuestos a estar en esa transformación, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por consiguiente, pues con nuestros familiares, ¿verdad? Con nuestro esposo, con cada uno de nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe. Es una bendición el poder compartir lo que Dios nos da cada día. Entonces, le sugerimos y le decimos que ponga en práctica cada una de esta palabra que Dios nos da y verá que podrá ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo Dios nos bendice y cómo Dios va obrando en nuestras vidas a través de cómo nosotros también nos relacionamos con Él. Entonces, pues que esto sea de gran bendición para su vida y sigan conociendo a Dios. Déjeme explicarle un poco más amplio el tema de por qué transcribir la palabra. El conocer, el conocimiento, el aprender, es una experiencia y hoy se sabe muchísimo más acerca del aprendizaje y del conocer. Y transcribir es una experiencia, porque entonces usted utiliza su espíritu, su alma y su cuerpo. Y entonces se vuelve toda una manera de aprender con todos sus sentidos, no solo los naturales, también los espirituales. Esta intimidad, introspección, ¿verdad? En lo más íntimo de nuestro ser, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso le invitamos en esta ocasión a que transcriba esta cita. Primera de Juan 4 del 7 al 10. En la versión que usted tenga de Biblia, transcríbala. Le va a llevar un poco de tiempo, pero va a tener una experiencia con Dios que usted mismo la va a considerar muy apreciable, muy enriquecedora, amplia, suficiente. Nuestra oración es que usted pueda tener esa experiencia con Dios, una experiencia con el Padre que le permita a usted tener la plena certeza de por qué está usted en esta tierra, quién es usted y hacia dónde vamos cada uno de nosotros. Nuestra oración es que usted encuentre en la paternidad de nuestro Padre Celestial el- la intención y el propósito de su vida. Que tengan todos ustedes una estupenda semana en el Señor. Buen día.